5 tengo que estar en un testimonio de pase, que una española que me pidió que esté, Paloma, una tipa grande, hizo el pase, que me respetan mucho. Me estoy haciendo internacional. ¿Qué te pasa? Bueno, ya estamos todos, parece. Buenas tardes a todos, buenas noches para los que se conectan desde otros confines en esta nueva, en algo que ya es casi una normalidad, encontrarnos de este modo para presentar libros con presentadores de los dos lados, ¿no?, del mundo. En esta oportunidad para un nuevo libro de Osvaldo Delgado, Leyendo a Freud desde un diván lacaniano. Texto, bueno, que continúa las lecturas de Osvaldo en torno a Freud, en torno a su rigurosa lectura de Freud. Todos conocemos a Osvaldo, y es una lectura que no es sin la enseñanza de Lacan en sus diversos momentos, y de Miller, por supuesto, Miller en sus diversas facetas. Él podrá decirnos algo más acerca de esta lectura de Miller, seguramente, algo que me contó y espero que pueda comentarles a ustedes. Pero antes de presentar a nuestros presentadores de lujo del libro, a sus lectores, podríamos decir, me gustaría decir qué es lo que a mí más me interesó del libro, muy brevemente, porque quiero dar lugar a los presentadores, y qué es lo que me viene enseñando Osvaldo con sus libros, ¿no? Ya que insiste en la exploración, en este libro también, el análisis del analista en Freud, su trabajo sobre qué implica llegar a la posición de analista, es decir, a la constitución de su deseo. Y es en este punto que retoma a Miller para hablar de un Freud conspirador, hereje, en relación a los ideales de la modernidad que habitaba. Solo una atenta lectura como la de este libro sobre la obra de Sigmund Freud, sumado al otro libro de Osvaldo que también salió en gran edición, La actitud del analista, puede permitir extraer las consecuencias del hallazgo del término Taulich, que Osvaldo traduce como idoneidad profesional y saber hacer, aplicados al nudo de la ética psicoanalítica. Leyendo muy precisamente a Freud, Osvaldo Delgado apunta a otra manera de decir lo que Lacan señalaba como la posición imposible del analista, ya que la verdad está en un decir sobre el sexo. En definitiva, presentar el revés del funcionamiento de los saberes apuntando al goce en juego. Esa es la tarea del analista operando, a la que orientó en un principio la enseñanza de Freud, que se destaca en este libro, y de ahí los títulos de 3 de los apartados, que quiero decir ante ustedes para los que aún no lo tienen en la mano. De la pulsión de muerte al goce, nuestro malestar en la cultura y lecturas herejes, a lo que se suma un cuarto apartado, la ética y lo atroz. Eso simplemente para decir algo muy mínimo sobre el libro. Ahora les voy a ir presentando uno a uno a medida que intervengan a nuestros presentadores. La primera de ellas es Mariana Gómez, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, sección Córdoba, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesora adjunta de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, es directora del programa de investigación Psicoanálisis, Ciencia y Época, del Centro de Estudios Avanzados asociado a CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del Centro de Investigación y Estudios Clínicos del CIEC, asociado al Instituto del Campo Freudiano y a la Universidad de París 8. Y tiene un libro publicado cuyo título es Del significante a la letra. Pero además, en este libro pueden leer su hermoso prólogo, así que es alguien que la lectura de este libro la viene haciendo incluso antes de su publicación. Mariana, te activo el audio. Ya está. Bien. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Una alegría para mí ser parte de esta celebración,
un nuevo libro de Osvaldo Delgado para estudiar y orientar nuestras investigaciones. Antes de comenzar a contarles sobre mi lectura del libro, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar y, bueno, felicitar la excelente noticia sobre Editorial Grama y su responsable, Alejandra Gleis, quien estará a cargo de la dirección editorial de un volumen especial con colaboración de miembros del campo freudiano hispanoparlante, cuyo título será Don Lacan en Francia. El título va a ser, se modificó el título. El título va a ser bien. Don Lacan de la Francia. Bueno. Más cervantiano. Gracias, Mariana, muchas gracias. Sí, no, es que ya estamos acostumbrados a los libros de Grama, muchos de cabecera y consulta permanente para todos nosotros, así que te felicito, Alejandra, y también te agradezco poder participar de esta presentación. Y claro, le agradezco a Osvaldo Delgado el poder compartir esta presentación con estos colegas, nada menos, con quien comparto esta mesa, y con el querido público y lectores de Osvaldo, que lo siguen, que están hoy aquí. Les cuento que para mí fue una sorpresa enorme cuando Osvaldo me invitó a escribir el prólogo para su libro. Siempre tuve la idea de que se pide un prólogo a quien considera una referencia, un S1, un enseñante, y no al revés. Porque en este caso soy yo la que siempre ha aprendido con Osvaldo. Por eso mi alegría y mi desconcierto cuando me invitó a escribirlo. Pero después pude interpretar que así es Osvaldo Delgado, generoso. Alguien que además gusta de subvertir el discurso del amo, tal como es su modo de enseñar en la universidad. Lo hace desde una posición analizante, analítica, de agente provocador. Entonces, puede pedirle a alguien que aprende con él, como es mi caso, que le escriba un prólogo. Pero también, y como lo dije en dicho prólogo, Osvaldo Delgado ha sido para mí una brújula sobre cómo conducir una cátedra de psicoanálisis en la universidad, de la que soy titular. Cuando las desavenencias y algunos infortunios institucionales amenazaban con opacar mi deseo de encarnar la acción lacaniana allí, mirar y escuchar como lo hacía Osvaldo me ha ayudado a encontrar soluciones y a sostener mi propio acto de enseñanza con gusto renovado. Quisiera compartir con ustedes una reflexión, aprovechando la ocasión, respecto de la enseñanza de Freud en las aulas. Escucho frecuentemente de colegas y amigos, y además lo constato, lo difícil que se torna a veces transmitir el discurso freudiano entre los más jóvenes. Pero Osvaldo es de los que no retroceden. Invita a leer a Freud, a discutirlo, a leerlo de otro modo, a no censurarlo, como, bueno, han pretendido hacer algunas veces algunos sectores universitarios. Como decía hace unos días atrás Graciela Brodsky, se trata de hacer del psicoanálisis un discurso deseable. Y pienso, porque lo he visto en acción, que Osvaldo lo viene logrando desde hace mucho. Y lo hace también con este libro una vez más. Osvaldo Delgado tiene varios libros, ustedes los conocen, pero me parece que este es uno que escribe con el cuerpo, más que ningún otro, desde su propio diván, como él mismo lo dice en su título, y en ese sentido es un gran producto analítico. Tomo algo breve de lo que escribí ya en el prólogo. El libro inicia con lo que el autor propone examinar el pase de Freud. Si consideramos lo que Lacan nos enseña respecto del pase como un esfuerzo por encontrar el camino en la oscuridad
entre saberes, pero de esos saberes que no hablan, como está dicho en el ultimísimo Lacan, la lectura de Osvaldo Delgado nos propone al texto, más allá del principio del placer, como el pase de Freud. Dice Osvaldo Delgado, se trata del atravesamiento del fantasma de la bienaventuranza y la caída del ideal del principio de placer del inventor del psicoanálisis. Al postular Freud la compulsión de repetición, dimensión ante la cual vacilaba, retrocedía, esquivaba, deja caer la supuesta seguridad de cualquier ideal y agujerea para siempre el ordenamiento de la ley paternal. Finalmente Freud se topará con ese resto irreductible llamado fragmento de agresión libre. Esto es lo que denomina atrevidamente, dice de sí mismo Osvaldo, el pase de Freud, sin desconocer por ello que el pase como invención le corresponde a Lacan. Así arranca este libro. Y a partir de allí, un hilo de Ariadna que recorre cada capítulo de una manera u otra, con algo que yo ubico que es el fenómeno de la segregación y del malestar en la cultura. Algo que, como sabemos, no puede desconocerse, la segregación y el malestar en la cultura hacen una alianza irreductible, que el autor de este libro supo captar y establecer como eje conductor. Hay también otros ejes de trabajo, como recién decía Alejandra, igual de interesantes, la clínica, la política lacaniana, pero voy a tomar este para esta presentación, el de la segregación. Es en su proposición del 9 de octubre de 1967, donde junto con su doctrina del pase, Lacan formula la cuestión de los campos de concentración y de la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación. Conocen esta cita. Se trata del nudo del advenimiento del nuevo analista y analista ciudadano, señala lúcidamente Osvaldo Delgado. Cuestión que está en el núcleo del psicoanálisis, en intención y en extensión. La segregación como fenómeno social e inherente a los sujetos, es la idea que sostengo, ha estado presente en casi todas las comunidades a lo largo de los siglos. Así lo demuestran las guerras, las exclusiones, el rechazo y el odio al diferente desde que el mundo es mundo. Hoy la segregación sigue presentando toda su consistencia en nuevas formas y variantes que se dan en diversos discursos y prácticas sociales y que pretenden el control de los cuerpos. Agamben ha planteado, que además es un autor que cita Osvaldo, ha planteado que el ejemplo más paradigmático del control del cuerpo humano y reducción a puro cuerpo de los vivientes ha sido el campo de concentración nazi. Allí el argumento para el exterminio fue biológico. Este control y manipulación del cuerpo del otro se dio a partir de enunciados científicos y biologicistas, enunciados que terminaron ligando a la ciencia con la muerte. La reducción a puro cuerpo se produce también cuando, a partir de ciertas estrategias calculadas, se condena a varios sectores poblacionales al hambre y a la desocupación. Los nuevos campos de concentración, salvando las distancias por supuesto, y a mi modo de ver, son los campos de refugiados que existen en el mundo, producto de las olas migratorias de un lugar a otro, siempre empujadas por la pobreza y la enfermedad. Bueno, entre otros campos, ¿no?, de concentración, si podemos llamarlos así. Como así también por el terror a perder la vida en el marco de guerras y persecuciones políticas.
Enormes y valiosísimos trabajos han analizado, interpretado este fenómeno desde múltiples perspectivas, sociales, filosóficas. Grandes pensadores del siglo pasado y de este se han impuesto la necesidad de reflexionar a partir de un aparato teórico crítico acerca de las causas, las prácticas y también los derechos de las diversas minorías que son víctimas de discriminación y de segregación. Pero también lo ha hecho la episteme psicoanalítica. Tanto Freud como Lacan no han dejado de advertir y detenerse en estas prácticas, teorizando y legándonos herramientas conceptuales que nos permiten interpretar estos fenómenos. Con Lacan hemos aprendido que la irrupción y el recrudecimiento de la segregación en diversos ámbitos hunde sus raíces en cuestiones inconscientes, tales como las pulsiones de muerte, el goce mortífero y el sadismo. Fenómenos que podemos leer también a partir del preciso concepto lacaniano de extimidad, que Miller ha sabido elucidar. La utilidad de este concepto radica en que busca interpretar lo singular del goce, porque, como sabemos, el parlet es siempre un extranjero de su propio goce, un goce que desconoce, y esto sería el origen de toda segregación. Así, ese goce desconocido retorna desde el otro y se pone en acto el rechazo más fundamental. Se segrega y se rechaza el goce del otro, pero que en realidad es el propio. Entonces, ustedes van a encontrar en este libro, como les decía, a la segregación y su efecto de malestar, ya sea respecto de las sociedades, como también a nivel de lo más singular y clínico. Y leerán cómo esto enlaza los distintos capítulos y apartados y los hace conversar entre sí. Por ejemplo, el capítulo dedicado al género y la sexuación, temas que, por supuesto, están atravesados por la extimidad de la segregación. No lo voy a desarrollar, por supuesto, solo decir que el sintagma de Miller, dócil a lo trans, y que aún necesitamos estudiar y desentrañar, podría aplicarse perfectamente a este capítulo. Pero no solo en este texto, sino además en la clínica que su autor viene llevando adelante. Sabemos del trabajo que Delgado y su equipo han sostenido, por ejemplo, en el hospital público, respecto de la clínica con sujetos trans. Y es desde la autoridad que le otorga esa experiencia que se produce esta escritura. Leo un párrafo muy cortito que me gustó muchísimo respecto de esto. Está en la página 80 del libro. Cuenta Osvaldo. Una militante feminista me preguntó: si como psicoanalista te llega al consultorio una chica trans, ¿vos qué haces? ¿Cómo tomás eso? Y Osvaldo le responde: hasta que no empiece a producir sueños, lapsus, actos fallidos, no tengo idea de quién tengo enfrente. Entonces, este capítulo, por eso digo, marca también la posición de Osvaldo respecto de cómo encara su clínica, cómo piensa su clínica, desde qué posición de analista. Para concluir, este libro profundiza también en la ética y en la posición herética, entre otros temas que nos interesan, no solo a los psicoanalistas, sino también a quienes les gusta leer sobre psicoanálisis. De eso se trata este libro, de leer los diversos temas que propone con toda la productividad vivificante, de la que es posible el corpus psicoanalítico, pero con una enunciación propia también, que es la de Osvaldo, que lee desde su propio diván, lacaniano, y por qué no, milleriano. Por último, arte y amor para concluir el libro.
Les dejo este señalador por estas páginas para que ustedes disfruten tanto como yo de su lectura. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariana. Osvaldo, ¿querés decir algo o hablas al final? Al final, pero Ok. le agradezco muchísimo a Mariana, la quiero mucho, la respeto mucho, realmente es una gran colega, una gran compañera, una gran amiga y lee muy bien y dice mejor. Bien, le damos entonces la palabra a Oscar Ventura. Oscar Ventura es psicoanalista en Valencia, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha sido hasta hace poco tiempo presidente de la ELP, la Escuela de España, y por otro lado fue nominado a E en 2016, terminando su función en 2019. Oscar. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, queridos y queridas colegas. Siempre para mí, de una manera u otra, es un placer estar en la EOL. Y no puedo más que agradecer a Osvaldo por formar parte de esta presentación, por esta invitación que me ha hecho para presentar su último libro. Y estoy también muy feliz de poder compartir esta mesa con amigos muy queridos, verdaderamente un lujo poder estar junto a ellos en esta ocasión. Y agradezco también muchísimo a Grama y por supuesto a Alejandra por el enorme trabajo editorial que realiza, realmente es admirable, y el que tiene por realizar, realmente es admirable sin duda ese trabajo decidido de Alejandra. Ella es un eslabón fundamental de esa tradición editorial que hace existir con una fineza y una rigurosidad impresionante a la letra lacaniana en nuestra lengua. Así que muchas gracias, Ale, también. Gracias. Bien, tenemos delante un magnífico libro. Un libro de esos que podemos decir que nos sorprende. Porque si bien es un libro que, como no podría ser de otra manera, está atravesado del principio al fin por la pluma de un psicoanalista, y de un psicoanalista, hay que decirlo, prolífico en lo que concierne a la escritura, sin embargo, este libro no se trata estrictamente de un ensayo de psicoanálisis, ni tampoco, en mi opinión, es un libro que se inscribe para nada en la lógica del discurso universitario, aunque se podría ceder a la tentación de denominarlo dentro del género ensayístico, pero hay algo que se escapa, algo que se fuga a la lógica del ensayo, en el sentido de que el libro no está escrito ni alrededor de un tema significativo que funcione como pivot, tampoco tiene la ambición de explorar o argumentar un tema en concreto, ni posee un estilo preliminar, introductorio, de carácter propedéutico, podríamos decir. Y en este sentido el libro es una rara avis, y eso se agradece. Su título mismo es ya una brújula para captar el carácter especial de esta escritura. Leyendo a Freud desde un diván lacaniano. Eso nos introduce en una lógica diferente. Nos sumerge en la experiencia de una escritura, no la de un analista en tanto tal, que obviamente Osvaldo lo es, pero no es esa la nominación que hace resonar, sino que encontramos algo de otro orden que da cuenta de una lógica más precisa. Nos hallamos ante la enunciación de un analizante que desde el diván, desde un diván, nos transmite los restos de una experiencia de lectura, de su lectura en singular, de las consecuencias inmensas que hace resonar la obra de Freud atravesada por esa experiencia radical que significa someter la letra freudiana a la rigurosidad de la enseñanza de Lacan. Y sin duda, para mí esta es la orientación que conviene, la que nos hace vibrar leyendo el libro. Por lo menos para mí fue una brújula a la hora de hacer una inmersión en estas páginas. Y efectivamente, de esta manera, tal como lo dice Mariana en el prólogo, es un libro hecho de piezas sueltas, de impactos,
de relámpagos que iluminan y ponen el foco sobre una pluralidad de temas que conciernen al corazón, al hueso mismo de la experiencia analítica y a sus consecuencias, tanto en el plano del sujeto como tal, como en los efectos de percusión, de agujero, que el discurso analítico introduce en el conjunto de los discursos, en el lazo social propiamente dicho. Y son piezas sueltas que no necesitan una disciplina de lectura, una linealidad. Si bien el libro, por supuesto, tiene una construcción, una puntuación por partes, un índice al que uno puede acceder, eso no es más que una formalización necesaria para poner de relieve la espontaneidad misma de la asociación libre, reducida a una estructura lógica que toda letra requiere para poder ser medio leída, medio escrito, medio dicha. Es una apuesta que merece admiración, sin duda. Un estilo rapaz, directo, en el que, por ejemplo, el uso de la cita precisa, de la erudición necesaria que amplifica el campo de la referencia, no lo vuelve una mera repetición de la literalidad de los maestros, sino que son el trampolín para darle una ubicuidad necesaria a la enunciación de Osvaldo, a la argumentación en que se autoriza, no en nombre del otro, sino en nombre propio. Entonces, uno puede leer este libro por donde más le apetezca, por donde más le guste. Uno puede abrir al azar este objeto y va a encontrar allí una de esas piezas sueltas en la que cada una de ellas dice algo por sí misma. Esto, por supuesto, no clausura la consistencia del libro en su conjunto. Podríamos decir que el libro sostiene la tensión de una conversación que Osvaldo mantiene consigo mismo, con la época y con nosotros, lectores que seguimos estas reflexiones bajo el telón de fondo de una elucubración de saber muy fina, que sin desplazar la tradición en que se funda nuestro discurso, nos permite captar las mutaciones que nos conducen a este momento preciso de la civilización y los impases en que el sujeto contemporáneo se encuentra como consecuencia de habitar un lazo social que ha perdido casi definitivamente la brújula que la tradición le ofrecía. Sin nostalgia por ello, pero también sin concesiones a la invencibilidad del momento. Bien, sobre el conjunto, muy brevemente, voy a rescatar entonces un par de piezas sueltas que para mí son una enseñanza, sin duda, y un empuje a la elaboración. En primer lugar, Mariana hacía referencia a esto, casi al principio del libro, en el apartado que se titula De la pulsión de muerte al goce, voy a extraer la pieza del pase de Freud. Para los que quieran hacer una lectura desde el principio, el libro comienza con el pase, con una conjetura, podemos decirlo así, sobre el pase de Freud. Esta conjetura tiene antecedentes en el campo freudiano, en nuestra literatura. No es la primera vez que la lectura retroactiva de la invención del dispositivo del pase permite introducir la clínica que se desprende de su experiencia para hacerla resonar en la dimensión de la historia del psicoanálisis. Pero en esta oportunidad nos encontramos con algo que me parece que es clave. Y es la lectura que Osvaldo hace de este punto de inflexión radical de los años 20, del gran viraje, como lo solemos llamar, que introduce el más allá del principio del placer, y ubica allí, no a partir de un relato puramente epistémico o doctrinal, un momento de pasaje que conmueve todo el cuerpo epistémico y lo ubica en otra dimensión. Lo introduce precisamente a partir de otra cosa, de las vicisitudes de la intimidad de Freud. En el impacto que en Freud, analizante perpetuo, produce el traumatismo, sea cual fuere, y que lo conduce en la dirección misma de un innombrable, de un imposible,
de un territorio donde el significante ha perdido su operatividad en beneficio de algo que se vuelve refractario y que insiste en la compulsión de repetición. Bien, efectivamente, un momento de pasaje radical que Osvaldo nos reduce con su hipótesis, que evoca una puesta al día de los conceptos de franqueamiento, de atravesamiento, de travesía, de pasaje en definitiva, que siempre están presentes en el devenir de una cura. Y que la experiencia del pase puede aislar con nitidez para extraer de ese momento inquietante de la experiencia clínica que se presentifica cuando uno pierde las huellas que el otro había impreso en el devenir de una vida. Es una bella metáfora la del pase de Freud con que Osvaldo inaugura el libro. Permite rescatar una lógica que no solo da cuenta del detalle fundamental de una vida en análisis, en la cual el pase pone la lupa, sino que de esa pieza suelta se desprende una enorme enseñanza clínica y que se inaugura a partir de la caída para Freud, tal como Osvaldo lo transmite, del ideal del principio del placer. Y a partir de allí, los ideales van cayendo en cascadas. Otra pieza suelta. Se inaugura a partir del apartado género y sexuación que abre en el libro una serie de reflexiones, sin duda sobre lo más actual, que retornan desde diversos prismas en distintas piezas, con títulos que despiertan la curiosidad y que animan sin duda el deseo de saber, como el patriarcado y el empuje al sacrificio, la ética, lo atroz y el cientificismo, el super yo insiste, la vociferación también, pero distinta, y una pasión oscura. Osvaldo, en una interlocución plural entre diversas referencias, va mostrando algo que concierne a la mutación del lazo social y a las nuevas coordenadas por las que se inscribe lo contemporáneo. Cabe destacar cómo a partir de la lectura profunda de Psicología de las Masas, Inhibición, Síntoma y Angustia, y del malestar en la cultura, para citar 3 textos de los más relevantes, y en una interlocución entre Freud, Lacan, Miller y algunos otros que enriquecen esa conversación, se van despejando 2 cosas que son cruciales para captar esa transformación del lazo social. Una es el tratamiento que Osvaldo hace del concepto de identidad. Y el otro, el que concierne al cambio del estatuto de la identificación en la última enseñanza de Lacan. Las identificaciones. En fin, sabemos que la experiencia analítica trata de destituir los rasgos alienantes de las identificaciones, haciéndolas caer en beneficio de alcanzar ese territorio donde en la vacuidad de la identidad pueda escribirse otra cosa. Y es a esa otra cosa a la que Osvaldo apunta cuando nos hace ver, bajo distintos recorridos, giros referenciales, torsiones del discurso, que más allá de las identificaciones, más allá de ellas, el psicoanálisis intenta, tomando esa precisa indicación de Jacques Alain Miller, que es la orientación clínica fundamental, de despertar al sujeto, cito Osvaldo, del fading identificatorio. Osvaldo nos muestra de una manera singular cómo hoy el lazo social y la política ya no se orienta por ideales simbólicos o imaginarios que tienen que ver con las identificaciones, sino más bien por promesas de goce. La promoción del concepto de goce está en el corazón, en la emergencia misma de las comunidades identitarias. Hay un cambio en la forma en que se empieza a organizar la política y el libro hace resonar esto en su conjunto amplio de piezas sueltas. Si la vieja política se organizaba a partir de los grandes relatos y de los ideales, y era, podemos decir, una política sostenida desde lo simbólico,
Lo que hoy se pone más bien en juego es una política del goce que se organiza a partir de un fantasma común. ¿Y qué produce como efecto estas comunidades de goce que Osvaldo recorre? Osvaldo nos advierte también cómo se produce una caída del relato en el discurso político y en el discurso en términos generales. Nos hace subjetivar con argumentos referenciales muy sólidos que asistimos a una banalización del discurso, tanto en la pobreza que encontramos, en el déficit simbólico en que el discurso se hace patente, como en la enunciación misma, desprovista del recurso a la metáfora y aliada a una literalidad que roza la idiotez. De sujetos que rechazan el bien decir en función de una urgencia por la satisfacción inmediata. Y nos alerta de las consecuencias. La alusión del padre, o lo peor, se hace presente de una manera muy consistente a lo largo de todas las piezas sueltas del libro. Y a lo peor, Osvaldo le opone el síntoma como una solución posible para aligerar la atmósfera que orienta a la civilización bajo la égida del imperativo. El síntoma, como aquello que en última instancia es lo más auténtico que tenemos que ofrecer al concepto de inclusión. Incluidos, sí, pero a partir no de las identidades, sino del síntoma singular de cada cual. El síntoma despeja el concepto de inclusión, y esto es una orientación clínica y política muy precisa. Lo cito a Osvaldo en la página 190. El síntoma, como destino de la operación analítica, da cuenta de una identificación que no es ninguna, efectivamente, de las elaboradas por Freud, sino a un rasgo que incluya lo hétero. Llamo a esa identificación consentimiento al trumatismo, y en consecuencia ya no del sujeto, porque éste aspira al ser, sino del parler. Fin de la cita. Bien, concluyo. Hay muchas más cosas que ustedes encontrarán en el libro como perlas que ayudan a pensar y a entender a partir del discurso analítico cuáles son los efectos devastadores del discurso capitalista sobre el sujeto, pero no requieren ser leídos bajo una enunciación trágica, sino más bien que el libro presenta el entusiasmo que implica no ceder, no rendir ningún arma, sino más bien empujar en la complejidad del discurso a no retroceder y hacer valer esa cosa extraña que es el deseo del analista en un mundo que ha soltado ya a sus cachorros más feroces. Lo cito a Osvaldo, nuevamente, en la página 151, cuando nos invita a no retroceder ante el efecto agujero que perturba y que hace estallar la Dragfertig, que se traduce como lo listo para imprimir. Muchas gracias, querido Osvaldo, por hacernos transitar por el amor a Freud que destila este libro, como por la singularidad de una escritura que nos permite, como lectores, no alejarnos un ápice de la subversión lacaniana. Esto nos mantiene en una buena nominación sin duda. Todos subversivos, y no hay nada más satisfactorio que hacer de la subversión discurso, porque eso nunca cesa de no escribirse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Le damos entonces ahora la palabra a Oscar Sack, que es AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente además del Instituto Clínico de Buenos Aires, el ICDEVA, de la maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín. Es autor también en Grama Ediciones de los libros Vigencia de la psicosis, Vigencia de la neurosis, Efectos de la experiencia analítica y Los decires del amor. Oscar, te doy la palabra.
Bueno, buenas tardes. Voy a hacer mías las palabras introductorias de mi amigo Oscar Ventura respecto a los elogios al libro, la edición, el trabajo de Alejandra Gleis, que también coincidió con la presentación que hizo Mariana Gómez. Dicho esto, paso al comentario que voy a transmitirles. Hoy es un día de alegría para mí, ya que siempre la presentación de un libro lo es, especialmente para los que tenemos el hábito de mantener cierto diálogo con la palabra escrita. Pero hoy esta alegría se redobla, ya que se trata del libro de mi querido amigo Osvaldo, con quien hemos transitado y transitamos desde hace muchos años, aún antes de la fundación de la escuela, por la misma vereda, en lo que respecta no solo al psicoanálisis, sino también este tránsito concierne a otras cuestiones de la vida. Y desde hace ya muchos años se sumó a nuestra causa compartida la Escuela de la Orientación Lacaniana. Dicho esto, y antes de sumergirme en las páginas de Leyendo a Freud de un lacaniano, me encuentro con lo que llamaría el primer impacto, la primera sorpresa, que experimentamos, o al menos yo experimenté, al tener el libro en mis manos. ¿Y cuál es esta sorpresa? Observar que a partir de la distinta tipografía en que está escrito el título en la tapa del mismo, se permite ubicar, al menos para mí, un primer comentario que parte de privilegiar una acción, leyendo a Freud, que al utilizar el tiempo subjuntivo del verbo nos dice de lo perpetuo de dicha acción. Dicho esto, cabe la pregunta, ¿quién y desde dónde se ejerce la acción? La respuesta no se hace esperar. El lector es un analizante, lo dijo también Oscar Ventura. En este caso, encarnado por el autor, que orienta su lectura a partir de la enseñanza de Lacan, a la que agregaría la importancia que en esta lectura se constata la orientación de Jacques Alain Miller. El libro que hoy presentamos está escondido en un excelente prólogo escrito por Mariana Gómez, aquí presente entre nosotros, y 4 apartados que de alguna manera enmarcan afortunadamente, de manera inacabada, los intereses clínicos, políticos y epistémicos que encausan a lo largo de años de trabajo y la producción de Osvaldo. Y como plus, el libro nos entrega una contribución de un excelente actor de teatro, a saber, Lautaro Delgado Timruk. Sí, para aquellos que ignoran el parentesco, les cuento que se trata ni más ni menos que del hijo de Osvaldo. ¡Qué lujo que te das, querido Osvaldo! He aquí, al menos en esto, un padre que ejerce su función sin intentar por esto entronizar al nombre del padre. Ajustado por el tiempo, voy a proponerles un breve comentario, el mío, que solo tiene la pretensión de generarles un deseo, que en ustedes se despierte la avidez de sumergirse en las páginas de este libro. Les aseguro que no se arrepentirán. Ya en sus primeras páginas, Osvaldo nos propone una contribución que despierta ya con su título. Y acá pido disculpas, pero hay como un efecto de estructura, me parece, en la lectura, porque Mariana lo hizo referencia, Oscar Ventura hace referencia y yo también voy a hacer referencia. El título que se llama El pase de Freud. ¡Qué elogiosa audacia! ¿Y dónde sostiene esta afirmación? En la página 17, Osvaldo afirma, luego de comentar el trabajo de duelo respecto a su ideal del reinado del principio de placer, leemos que el texto, más allá del principio de placer, es el pase, escrito con comillas, lo que denotaría la prudencia de dicha afirmación. El pase de Sigmund Freud. El atravesamiento del fantasma de la bienaventuranza y la caída del ideal del principio de placer. Hasta aquí la cita. Este apartado, que reúne varias contribuciones bajo el subtítulo
de la pulsión de muerte al goce, concluye con un conmovedor texto. Mira una madre. Texto en el que se transparenta de una manera decidida una lectura psicoanalítica alrededor de ese acontecimiento tan singular de la Argentina, las madres de la plaza. Leo, en continuidad, si se quiere, con la cuestión del duelo de Freud, una esclarecedora reflexión. Dice Osvaldo: ante la pérdida de un ser querido, perdemos el lugar de falta que representamos para él. En la pérdida no solo está en juego la dimensión de objeto A en el lugar de lo amado, sino también deja de ocupar el lugar de ser una falta. Sigo citando. Llamándose madres, afirmaron que el objetivo de desaparición era imposible. Ese término no fue un apelativo, sino una nominación. Impactante y conmovedora conceptualización de Osvaldo. Ahora bien, dejándome guiar por la brújula elegida por mí, me detengo en la contribución ya del segundo apartado, nuestro malestar en la cultura, y que bajo el título La aptitud del analista y la segregación contemporánea, nos topamos con una lectura precisa y también novedosa acerca de lo que Freud denominó saldos lamentables del final de análisis, del análisis del analista. ¿Qué dice Osvaldo al respecto? Leo, página 89. Son las manifestaciones de hostilidad y partidismo, tanto en la producción doctrinaria como en los lazos con otros analistas y con la comunidad en general. Siguiendo con mi trayecto y en consecuencia con lo evocado, me detengo en el texto La herejía tauglich, que quiere decir capaz o hábil para hacer algo. Ya de la tercera parte del libro, cuyas contribuciones están agrupados bajo el título de lectura Herejes. Y ahí podemos leer que la aptitud del analista, claro está, es el nombre de una transmutación pulsional. De aquí podemos extraer un saber. Esta transmutación pulsional es lo que le proporciona al analista los recursos para que en la medida de atravesado el fantasma que lo condiciona como sujeto y experimentada la existencia del inconsciente, adquiera la aptitud de, lo cito, saber hacer en cada caso. Estas reflexiones encierran para mi gusto una contundente advertencia que interpela a los analistas que, identificados al ideal, tal como lo formuló Jacques Alain Miller en la teoría de Turing sobre el sujeto escuela, intentan imponer un proyecto mutualista que pone de manifiesto cómo abdican de la posición ética y por qué no moral a que el discurso analítico los debería condicionar. Son quizás los que suelen confundir la función deseo del analista con el deseo de un analista. Frente a esto me puedo imaginar a Osvaldo diciéndoles: estimados colegas, retomen el análisis, retornen a un diván lacaniano y, para ser más precisos, acuéstense en un diván milleriano. Entonces, démosles la bienvenida a esta herejía, subrayada por Osvaldo, enfatizando que ser un sujeto analizado es una posición ética en la vida, una vida advertida del engaño del fantasma, como así también de la distorsión con que los ideales alienantes lo solían atrapar entre los barrotes de su goce. Esto es así, se practique o no el psicoanálisis. Transito un poco más por el camino de la herejía y me detengo en Herejía e interpretación, página 135, donde Osvaldo nos recuerda que el sujeto que recibimos en el consultorio es el gobernado por las identificaciones a las que consintió, que implican el significante amo y los ideales, ya que el uso de los significantes con fines de identificación es lo que llamamos política. Contundente afirmación. Siguiendo por este sesgo, encontramos en la página 170 de la pluma de su coherencia argumentativa que el fantasma, como partener, ordena el sentido de una vida, permite hacer masa y empuja el sacrificio por el ideal. Rechaza lo hétero como los fenómenos segregacionistas. Ahora bien, ¿cómo salir de este atolladero? Osvaldo nos provee de una brújula
cuando dice que el atravesamiento del fantasma implica esa caída como partener y la referencia de otro partener radicalmente ateo que llamamos Sintón. Ateo porque dispone de la ironía, pero no deja de ser incauto. Perspectiva contundente que ubica el discurso analítico como salida a la segregación promovida por aquellos. Para comenzar a concluir, hago mi última escala en el apartado La ética y lo atroz. En este hallamos dos contribuciones que reflexionan acerca del teatro, los dos dedicados a la misma persona. ¿A quién, se preguntarán ustedes? A Natacha Delgado. Sí, la hija de Osvaldo, que también transita por esa rama del arte, fundamentalmente por el sesgo de la docencia. Nuevamente el padre que no solo homenajea a sus hijos, sino que dejándose enseñar por ellos nos ilustra diciendo, entre otras reflexiones, que el actor no es un cuerpo muerto que dice un texto, sino la experiencia actoral es de un cuerpo que dice con todo su cuerpo vivo, afirmando que los profesores de teatro son los magos, los seres iniciáticos que hicieron dialogar nuestro cuerpo con los grandes dramaturgos del mundo. Así llegamos al texto kriptonita de la pluma de Lautaro. Merece su lectura, en el que nos regala algunas reflexiones que tienen como referencia la novela cuasi surrealista que llevada al cine lo tuvo como actor protagónico de la misma. El libro cierra sus páginas con un texto cuyo título es Vivir la metáfora, página 217. Y como escribe en el epígrafe, evocando a Thomas Mann, poder vivir en la metáfora, eso significa realmente la libertad. Voy cerrando mi comentario con aquello que, a mi entender, atraviesa de manera enunciativa las páginas de este libro que circunscriben la posición ética de nuestro autor. Posición que le permite conjugar al discurso analítico con la defensa de los derechos humanos, de la democracia política y de la organización republicana. Concluyo citando a Borges. Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el diferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Hasta aquí la cita. Ojalá sea ese el lector que este libro aguardaba. Ahora sí concluyo. Gracias, querido Osvaldo, por el libro y gracias por esta invitación. Gracias, Coco. Bueno, la última de las presentaciones. Ahora le toca el turno a Gustavo de Sal. Gustavo, te abro el micrófono. Gustavo de Sal es psicoanalista y 1982, también miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y docente del Instituto del Campo Freudiano en España. Ha compilado los volúmenes Las ciencias inhumanas, Psicoanálisis y discurso jurídico, Jacques Lacan, el psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea, junto con Miriam Chorne, pero además es autor, junto con Simon Bauman, del Retorno del péndulo e Inconsciente 3.0. Pero también es escritor de ficción. Nombraré solo sus dos últimos libros, porque son varios, son muchos, que son El caso Anne y el que acabo de terminar de leer ayer, El caso Mike. Es también el administrador del Manicomio Global en Facebook, donde todos los domingos podemos disfrutar de sus crónicas de época. Así que, bueno, Gustavo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Osvaldo, querido, me voy a dirigir especialmente a ti en esta intervención. En primer lugar, para expresarte la emoción de este momento, la satisfacción íntima que ahora expongo, digamos, públicamente, de haber sido convocado por ti para esta tarde, para estar en la presentación de tu libro. Y en segundo lugar, como ya se ha nombrado y también lo señala Mariana Gómez en un prólogo ajustado en el que tanto dice sin necesidad de excederse en palabras,
es la nobleza ética de tu posición, tanto personal como analítica, que estas páginas transmiten en cada línea. Lo que quiero decir, y imagino que podrás anticiparlo, es que mantener durante años una enseñanza en el marco de la universidad, pero que al mismo tiempo haya logrado sostener una enunciación que jamás se esconde detrás de los enunciados, que es precisamente la degradación que especifica al discurso universitario, es un mérito que te distingue y apuesto a que el amor que has sabido despertar en tu larga trayectoria encuentra en ello una de las razones fundamentales. Tu libro, en el que viertes innumerables temas cuyo interés comparto, me ha hecho sentir una suerte de fraternidad en el modo de entender la cosa analítica. Me reconozco en tu libro, me reconozco en esa sensibilidad, en esa llamada a estar presente no solo en el dolor al que nuestra clínica nos compromete, sino también en el malestar de la historia universal, pero que en la modernidad del siglo pasado y en el presente ha conocido las formas más atroces de la indignidad humana. No obstante, me apresuro a señalar algo que considero fundamental, aunque en una primera visión pueda resultar paradójico. Tu libro indaga en las regiones más oscuras de la civilización, pero el propósito último no es el de ofrecer un retrato sombrío del mundo. Si he leído bien tu obra, me quedo con la enseñanza de que el psicoanálisis es un discurso y una praxis que ha descubierto algo inédito. No es posible alcanzar lo más digno de la aventura humana sin atravesar y dilucidar el fracaso irremisible en lo que consiste lo humano. En definitiva, flaco favor le haríamos a la verdad, esa vieja verdad manoseada y degradada, si no asumiésemos el deber de sostener una mirada lúcida sobre el mal, para que, a pesar de todo, no concluyamos que la humanidad solo es una gavilla de asesinos. La segunda enseñanza que extraigo de tu libro es volver a confirmar que el psicoanálisis es algo mucho más grande que el encuentro cotidiano con nuestros analizantes. Mucho más grande porque a partir del momento en que comprendemos que el síntoma es transindividual, aunque solo se realice en la singularidad irrepetible de cada uno, entonces nuestro objeto se multiplica, o mejor dicho, se encarna en todas las manifestaciones del hacer del hombre. Es lo que nos autoriza a implicar nuestra palabra en todos los fenómenos sintomáticos, ya sea que éstas se presenten en la intimidad de la sesión analítica o en el vasto territorio del mundo. Como son tantos los temas que tratas, desisto de intentar un panorama general de tu obra y escojo algunos pasajes que me resultan más impactantes. Otros, que no son menos conmovedores, como por ejemplo el gesto de hablar sobre lo imposible, me refiero en este caso a la breve reflexión sobre el cuerpo de las mujeres en los espacios concentracionarios, los voy a dejar para otro momento. La profundidad de tus formulaciones y tus interrogantes quedarían desmerecidas si solo intentase mencionarlas. Comienzo entonces por señalar algo que a mi entender recorre la serie de tus textos, y lo hago desde la intensa conmoción que experimento por el resultado, que supongo conocerás, de las elecciones que semanas pasadas se llevaron a cabo en Madrid, por las cuales la ultraderecha se ha hecho con el poder y desde allí iniciará la conquista de todo este país. Si menciono este acontecimiento, lo hago inspirado en lo que un analizante, a modo de síntesis, me expresó.
La gente ya solo vota con el goce y no a partir de alguna ideología. Esta fórmula, que me pareció luminosa, es una referencia presente en tu obra. Aquello que en nombre de la libertad ha impuesto en lo que hoy constatamos. Que el neoliberalismo ha dado carta de ciudadanía a toda la pluralidad de voces e identidades que pululan por el mundo. Y lo más apasionante de tu libro consiste en mostrar cómo ese aparente acogimiento de la diversidad caleidoscópica del polimorfismo perverso descubierto por Freud, no solo no ha contribuido a la prosperidad de la tolerancia y el respeto, sino que ha instaurado la ferocidad de una segregación y un odio cuyo precedente lo encontramos en el infierno del siglo pasado, el infierno ante el cual, y como bien señalas, Freud no tuvo más remedio que producir esa rectificación subjetiva de sí mismo que tú calificas como el pase de Freud. Expresión que suscribo plenamente y que se verifica en el renovado coraje de introducir el único concepto que al día de hoy no ha podido ser reabsorbido por el discurso de la opinión. Quiero decir que el inconsciente y la sexualidad freudianas han sido incorporados a la cultura occidental, que sin embargo no ha podido, tras 100 años de más allá del principio del placer, aceptar algo cuya evidencia posee una luz cegadora. Son tantos los puntos en los que coincido contigo que debo ser muy selectivo en virtud del tiempo que disponemos. Por ese motivo, considero que el mérito de tus textos es, entre otras cosas, el de importar saberes que estimulen nuestra posición analítica, sin que por ello nos dejemos alienar por las modas. Tomo, por ejemplo, algunas formas del feminismo y del discurso trans, que como bien señalas, y con todo el respeto que muchísimas de sus reivindicaciones merecen, caen en la trampa de ser seducidas por su majestad el yo, el único rey cuyo trono es defendido por el neoliberalismo contra viento y marea. Acuerdo contigo que hacerse presente en el debate de los tiempos no significa que el psicoanálisis abdique de sus principios clínicos y éticos. El psicoanálisis no puede pagar el tributo de reverenciar, de renunciar al concepto de inconsciente para obtener su grillete de entrada en los foros de la modernidad. Y hoy, las minorías que reivindican sus derechos sobre la base de declarar al psicoanálisis como heredero del patriarcado reaccionario, no saben hasta qué punto son pasto del furor mercantil en el que el discurso de la ciencia y el capital convergen para apropiarse de los cuerpos. Me ha resultado particularmente esclarecedor el meticuloso cuidado que has puesto en demostrar la idea que algunos sectores de la comunidad lacaniana propagan, en el sentido de que Lacan ha proyectado en su obra un alcance jamás vislumbrado por Freud, lo cual es una auténtica falacia. Sin duda, sin Lacan no habrías podido señalar las tensiones internas del texto freudiano, los muchos momentos en los que incluso sin saberlo a ciencia cierta, Freud anticipa lo que Lacan captura y renueva con indiscutible agudeza. Considero que tus observaciones, por ejemplo, sobre el estatuto del complejo de Edipo freudiano como operador ficcional y narrativo de los circuitos pulsionales acéfalos, observaciones que se desprenden de una lectura fina, atenta, que recogen el espíritu de ese retorno a Freud, que Lacan sostuvo hasta el último momento de su seminario Momento de Concluir. En síntesis, y para finalizar,
tu libro es también la prueba fehaciente de que no ha sido el azar el que te llevó a ocupar ese lugar eminente en la formación de generaciones de estudiantes que han tenido la fortuna de aprender de ti y de tu diván lacaniano en qué consiste la vigencia del invento de Sigmund Freud. Osvaldo, gracias por haberme convocado por tu libro. Bueno, gracias, Gustavo. Osvaldo, Sí, en este micrófono. bueno. 4 bellas presentaciones. Hermoso. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo estoy muy emocionado y muy agradecido. Han sido realmente 4 presentaciones muy generosas, muy lúcidas y muy cariñosas, muy afectuosas. Realmente yo estoy muy, muy agradecido por lo que he escuchado. Quiero decir una cuestión. Efectivamente, como algunos han dicho, se trata de la lectura desde el diván de Jacques Alain Miller, sin mi análisis personal durante 25 años con Jacques Alain Miller, no hubiera podido escribir estos textos. Es un efecto del análisis. Y un efecto directo que me ha llevado a interrogar de este modo la obra de Freud, y que también ha tenido que ver con un encuentro. En los años oscuros de la Argentina me encontré con Freud por un acto fallido. Fue un acto fallido que me hizo encontrar con una clase en la facultad de texto de la obra de Freud. Eso me permitió cambiar el rumbo de mi vida. Cambiar el rumbo de mi vida implicó dejar la carrera que estaba haciendo, empezar psicología, empezar a estudiar psicoanálisis y empezar a analizarme. Empezar a analizarme implicó que pueda seguir vivo. Fue realmente muy importante en mi vida hasta ese punto. No sé qué hubiera ocurrido si no hubiera tenido ese acto fallido y escuchar por primera vez hablar sobre el psicoanálisis, sobre Freud. Fue un encuentro. Y también hay algo cercano al encuentro que me hizo comenzar mi último análisis, ya que fue en una supervisión, y el que fue mi analista durante 25 años, pues, Jacques Alain Miller, él me preguntó qué me pasaba. Y me estaba pasando algo realmente terrible para mí, que todos conocen mi vocación de maestro, y había sido expulsado de las 2 cátedras donde era docente porque había decidido entrar en la escuela. Incluso había sido pedido de ser expulsado de la universidad por la misma persona. Estaba muy mal, verdaderamente, yo estaba muy mal. Y fue él el que me preguntó qué me pasaba y que le cuente lo que me pasaba, y me citó muchas veces. Y a partir de ahí fue que comenzó el análisis, que me llevó a poder enseñar luego, ya como titular de mis cátedras,
enseñar durante tantos años en la universidad y poder hacer la lectura. Y hoy justamente es el día, acá en la Argentina, del profesor y las profesoras universitarios. Hoy es el día de los profesores universitarios. Gracias a los efectos del análisis, es que he podido, además, comenzar este año, por primera vez, un seminario diurno en mi nombre propio, llamado Leer a Freud desde el diván de Miller. Tal como le ha parecido al mismo Jacques Alain Miller que debía llamarse, porque efectivamente es así. Y para mí es realmente apasionante poder ya estar en la escuela, como un seminario diurno, dictando un seminario que se llame así. Es un paso muy, muy valioso para mí, muy conmocionante. Le quiero agradecer a mis colegas, a Mariana, que fue ella la que le puso el título al libro, no yo. Mariana Gómez dijo, tu libro solo puede llamarse Leer a Freud desde un diván lacaniano, un diván de Jacques Alain Miller. Le agradezco mucho a Oscar Sack, que recordó a mis dos hijos, que efectivamente son actores y directores, se dedican al teatro, al cine. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido a Oscar Ventura, a Gustavo de Sal, colegas que quiero tanto y que respeto y admiro, por sus palabras que me han emocionado absolutamente. Estoy muy agradecido a Grama y a Alejandra Gleis, y muy agradecido a vos, Ale. Realmente el trabajo que has hecho es hermoso, maravilloso, salió estupendo el libro. Una amiga que quiero y valoro tanto. Efectivamente han podido ubicar todos lo que tiene que ver con cómo me posiciono respecto al psicoanálisis, a la enseñanza, las interrogaciones y mi compromiso con los derechos humanos, que es un compromiso muy fuerte, el modo en que yo entiendo, el que yo lo entiendo, es decir, el analista ciudadano y el compromiso del analista con la democracia, en defensa de la democracia, porque sin democracia no hay psicoanálisis, como yo lo entiendo, que no es el único modo de entenderlo, pero yo lo entiendo en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, para mí es realmente un día de una gran alegría, y una conmoción muy grande. Les agradezco a mis estudiantes todos estos años en la facultad, en mis dos cátedras, Psicoanálisis Freud y Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos, y quiero agradecerles muchísimo a todos los docentes de mis cátedras, dos equipos docentes extraordinarios, excelentes, con quien hemos sacado 3 libros que se llaman, y editados por Grama, se llaman Huellas Freudianas en la última enseñanza de Lacan. Son textos realizados por el conjunto de los docentes de la cátedra, los cuerpos docentes excelentes. Y muy agradecido a la escuela a la que pertenezco, que, bueno, por la cual cuando escuché por primera vez un cártel del Pase hace muchos años, dije, acá se está haciendo lo que venimos trabajando y estudiando, y acá es donde tengo que estar, porque acá se está haciendo lo que decimos que hay que hacer. No me voy a olvidar nunca de ese momento. Era un congreso en París, escuché por primera vez un cártel del Pase y dije, pero si acá se está haciendo lo que decimos hace tantos años y estudiamos que hay que hacer, se está haciendo. No puedo no estar en una cuestión ética. Y efectivamente, aunque sabía de los costos que iba a pagar, fue que di ese paso. Costos que pagué.
Pero también estoy realmente muy agradecido a la Universidad de Buenos Aires, muy agradecido en este día y las posibilidades que me han dado para poder desplegar todo esto del modo en que yo deseaba hacerlo. Así que es un día muy feliz para mí, muy, muy feliz y muy contento por haber nombrado un texto que se llama Mira una madre, que es a partir de una querida colega, que es Ana María Cariaga, una gran militante de derechos humanos, que me comentó lo que le ocurría a madres de desaparecidos, que muchas veces pensando que tal o cual persona que veían podía ser su hijo o su hija, en vez de mirar, no miraban. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué ocurría ahí? Y ahí el texto Mira una madre. En ese punto, en mi agradecimiento, alguien que quiero, respeto mucho, que es Nora Cortiñas, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado realmente. Y quiero agradecerles muchísimo a mis amigos, colegas y Ale, la dicha que tengo en este momento, pero la emoción que tengo, y un agradecimiento muy, muy especial a Jacqueline Miller, muy especial, por estos 25 años de análisis que he tenido con él. Bien. Bueno, debo decirte, Osvaldo, que te están felicitando en el chat, así, multitudinariamente, así que no lo debes haber podido leer, pero todos están entre emocionados y felicitándote por el libro y por las presentaciones y por, por este marco que se le ha dado al libro. Así que me gusta, para terminar, resaltaría algo que me sorprendió de lo que dijo Gustavo de Sal, de la nobleza ética, ¿no? Habló de tu nobleza ética. Me parece que eso es algo para que nos quedemos, me gustó esa expresión. Así que de este modo damos por terminado el encuentro, les agradezco a ustedes haber presentado el libro, a vos, Osvaldo, haber confiado nuevamente en Grama, y nos seguiremos viendo, aunque sea de este modo, próximamente. Gracias a todos de nuevo por estar acá. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo muy grande, Oski. Un abrazo muy grande. Un beso a tu mujer. Los quiero mucho, mucho. Muchos cariños, Osvaldo. Un abrazo inmenso. Estamos todos muy emocionados. Gustavo, una de las mejores. Osvaldo. Gracias, Osvaldo querido. Un abrazo enorme de Rita Cortiñas también para vos. Gracias por la presentación, te felicito. Bravo, compañero Osvaldo. Felicitaciones, Osvaldo. Gracias. Abrazo. Gracias. Abrazo grande, Osvaldo. Chao, Osvaldo. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. No te crece volando, volando. Precioso. Chao, Osvaldo, gracias. Nos vamos, Aña. Bravo, compañero. Compañero. Felicitaciones. Chao, Osvaldo. Loco, un abrazo, querido amigo. Qué bueno. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias.
Bueno, gracias Osvaldo por la invitación, Gracias, por Osvaldo. compartir Bravo. con todos ustedes, con los compañeros de la mesa. Muy buena. Precioso. Hermoso. Hermoso. Muy lindo. Bueno, será hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao. Chao.